¿Qué tal? Bienvenidos a su curso de Introducción a la Física. Vamos a ver en esta ocasión el movimiento uniformemente acelerado. Consideremos el caso general de un coche, ¿no? Un coche, digamos que vamos a llevarlo de 0 a 100 kilómetros por hora y lo haremos en 2.3 segundos. Y este coche no tiene una calle infinita para hacer esta maniobra, sino que lo va a hacer en una calle en la que solamente dispone de 60 metros para realizar esta hazaña. Entonces la pregunta es, ¿le alcanzará la calle para llegar de 0 a 100 kilómetros por hora y no estrellarse? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces detallamos lo que es el problema. Ponemos aquí la distancia de la que disponemos, que digamos son 60 metros. 60 metros. Y ya dijimos que el coche va a ir de 0 a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0 kilómetros por hora, mientras que la velocidad final será 100 kilómetros por hora. Y como también dijimos antes, lo hará en un intervalo de tiempo de 2.3 segundos. Pues ya tenemos todo el planteamiento, ¿no? Lo que queremos saber es si conseguirá esta hazaña antes de llegar a donde están unas casas. Y obviamente no queremos que se estrelle. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer para resolver este problema es suponer que la aceleración del coche va a ser constante. En la práctica puede ser que la aceleración sea un poco menor cuando el motor está frío, llega a un máximo, y después, si el motor se calienta, puede ser que baje el rendimiento del motor y la aceleración también decaiga. Pero nosotros vamos a considerar como que todo el tiempo la aceleración se mantiene igual, ¿sí? Y si la aceleración se mantiene igual, quiere decir que la aceleración será constante. Y además de ser constante, pues quiere decir eso también que a intervalos de tiempo iguales, la velocidad también cambiará en cantidades iguales. Esto quiere decir que el cociente del cambio de la velocidad sobre el cambio en el tiempo se mantendrá constante. Y eso se puede calcular mediante la velocidad final menos la velocidad inicial, y en el denominador el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Esto es lo que tenemos para la aceleración. Ahora, ¿qué hay para la velocidad? Bueno, pues sabemos que la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial del coche. Y para la posición lo que tenemos es que va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Bueno, una vez que tenemos las tres ecuaciones de movimiento, lo que sigue es analizar nuestras variables. Tenemos variables que corresponden al inicio del movimiento, o sea, cuando el tiempo, digamos, es 0, y tenemos variables que corresponden al final del movimiento, digamos, cuando el tiempo vale 2.3 segundos. Y habrá una velocidad y habrá una posición para cada uno de estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a colocar las variables al inicio y al final y ver si tienen valores o si son incógnitas. Tiempo igual a 0 significa 0 segundos. En ese momento, la posición del objeto, del coche, sigue siendo en el origen, o sea, se ha movido 0 metros. Y como resulta que está partiendo desde el reposo, la velocidad inicial también son 0 kilómetros por hora, o metros sobre segundo, como ustedes quieran, ¿no? No importa por ahora. Bien, eso es al inicio. ¿Y qué hay al final? Bueno, pues el tiempo final supone ese tiempo cuando por fin alcanzó los 100 kilómetros por hora, que eso será en 2.3 segundos, ¿sí? ¿Qué hay con la posición final? ¿Qué tan lejos estará de donde salió el coche? Bueno, pues eso es algo que de momento no sabemos. ¿Y qué hay con la velocidad final? Pues esa sí sabemos, ¿no? Y es 100 kilómetros
por hora, que si la queremos de una vez convertir a metros por segundo, serían 27.78 metros por segundo. Y de esta manera ya tenemos identificadas las ecuaciones, las variables, y también tenemos identificadas a las que tienen valores conocidos y a las que tienen valores incógnitos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es fijarnos qué partes de las ecuaciones de movimiento nos están sobrando, o sea, qué términos anulan. Lo primero que vemos es que como la velocidad inicial y la posición inicial son ceros, por lo tanto tenemos tres términos que van a anular, ¿sí? Este término anula, este término también lo hace y este término también lo hace. Y además en aceleración también tenemos unas anulaciones. La velocidad inicial anula y el tiempo inicial también. Con lo que al final de cuentas la aceleración nos queda de una manera un poco más fácil, ¿no? Sería simplemente la velocidad final sobre ¿quién? Sobre el tiempo final. Y esa sería la aceleración al final de cuentas. Ya está hecho esto y ahora, ¿qué hacemos? Lo primero sería buscar en qué ecuación podemos meter nuestros valores para obtener el que andamos buscando. El que estamos buscando es distancia, ¿sí? Pero fíjense, la ecuación de distancia es esta de aquí. Entonces, obviamente, todo parece indicar que por aquí es por donde hay que buscar la solución del problema, ¿no? Porque la distancia es la incógnita, el tiempo es conocido y ¿qué hay con la aceleración? Pues la aceleración ahora sabemos que también es conocida, porque la aceleración es simplemente lo que es la velocidad final entre el tiempo final. Y esos valores son conocidos. Por lo tanto, vamos a usar esta ecuación para encontrar la distancia, ¿sí? Vamos a trazar aquí una línea para separar un poco nuestro espacio del pizarrón. Vamos aquí una línea y entonces vamos a escribir, ¿no? A partir de la ecuación de movimiento para la posición decimos la posición es igual a un medio de la aceleración, pero la aceleración es velocidad final sobre tiempo final, y como esta posición es la posición final, pues corresponde a quién? Al tiempo final al cuadrado, ¿sí? Y de aquí podemos ver inmediatamente que los tiempos finales, este cuadrado se elimina con este, y lo que nos queda es simplemente que la posición final es igual a quién, pues es igual a un medio de la velocidad final por el tiempo final. Conocemos la velocidad final, conocemos el tiempo final, solamente resta aquí sustituir los valores y vamos a obtener la distancia final. Bueno, pues hacerlo, ¿no? Lo que nos queda en este caso sería un medio de 27.78 metros sobre segundos, y eso multiplicado por ¿quién? Pues por 2.3 segundos. Metros sobre segundos por segundos nos queda solamente metros, ¿sí? Y al resolver esta operación nos queda que la distancia final es de 31.95 metros, ¿sí? Bueno, pues esa es la solución que andábamos buscando, ¿sí? Y resulta que sí, efectivamente, el coche va a poder acelerar de 0 a 100 en ese espacio de 60 metros, porque nada más va a requerir, digamos, 32 metros. Ahora el asunto es que pueda frenar, ¿no? Para no estrellarse. Pero para que pueda frenar y no estrellarse, nosotros tendríamos que saber con qué desaceleración va a frenar. Y ese es un detalle que de momento está un poco fuera de nuestro alcance, ¿no? Para hacer este tipo de solución tendríamos que pensar en qué tan efectivos son los frenos. O sea, esto significa cuánta fuerza aplican los frenos sobre el coche para detenerlo. Pero ahí ya se están involucrando términos que todavía no vemos en el curso, ¿sí? El concepto de fuerza. Entonces, por lo tanto, de momento no lo abordaremos, ¿sí? Eso no quiere decir que no hagamos spoilers más adelante sobre la fuerza.
pero en este momento no lo tocaremos. Lo único que nos interesa es que descubrimos que la distancia que necesita este coche para llegar de 0 a 100 pues es menor que 60 metros y es aproximadamente la mitad. Entonces no es descabellado pensar que pueda frenar antes de llegar a los 60 metros. Bien, ¿dudas? ¿No? Recapitulando, ¿qué hacemos para solucionar este problema que es así muy sencillito? Bueno, pues lo primero es determinar nuestras variables, ¿no? Aquí tenemos del texto, tenemos algunas variables, la distancia es otra. Después suponemos qué tipo de movimiento es, que en este caso es un movimiento uniformemente acelerado. Escribimos las ecuaciones de ese tipo de movimiento, vemos las variables en el momento inicial, en el momento final, vemos cuáles conocemos y cuáles no conocemos. De una vez, si hay algo que transformar a metros por segundo, pues lo transformamos. Después, a partir de estos valores, revisamos qué términos de las ecuaciones se van a eliminar y las eliminamos. Y finalmente, cuando buscamos cuál es nuestra incógnita, identificamos la incógnita, vemos en cuál ecuación está la incógnita y entonces tiramos por esa ecuación, ¿sí? Sustituimos valores, en el caso de que sea directamente lo que buscamos, el que ya está despejado, pues resolvemos. Si estamos buscando otra de las variables que no está despejada, la despejamos, sustituimos y obtenemos el resultado, ¿sí? Ya, cuando obtenemos el resultado, lo último que queda es interpretarlo. Y en este caso, interpretarlo fue ver que es menos que 60 y que por lo tanto el coche alcanza a cubrir esa distancia, ¿no? Bien, bueno, pues entonces vamos a otra cosa. Ahora vamos a considerar un tanque de guerra que va a disparar unas balas, ¿sí? Resulta que tenemos aquí un tanque, un famosísimo tanque de un modelo llamado el T-90, ¿sí? Y resulta que este tanque puede lanzar dos tipos de municiones, ¿sí? Se llama T-90, digamos. Y puede disparar dos tipos de municiones. Puede disparar lo que se llama la munición ligera. Puede disparar munición ligera. Que tiene una masa de 5 kilogramos y sale con una velocidad de 1700 metros por segundo. Esos son los datos de la munición ligera. Entonces vamos a ponerle masa ligera, velocidad de la ligera. Pero también puede disparar otra munición que es la munición pesada. La munición pesada tiene una masa MP de 16 kilogramos y esta sale con una velocidad de apenas 900 metros por segundo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de munición y aquí las preguntas son las siguientes. ¿Cuál de los dos tipos de munición sufrirá una mayor aceleración? Y de una vez, pues ya que tenemos aquí la masa, ¿cuál de estas dos balas o municiones requiere más fuerza para ser disparada? ¿Sí? Aquí pongo, la pregunta es aceleración. Aceleración de la ligera con respecto a aceleración de la pesada, ¿sí? Queremos compararlas. Y también queremos comparar la fuerza que se requiere para lanzar la ligera y la fuerza que se requiere para lanzar la pesada. Y queremos saber cuál es cuál, ¿no? Cuál es mayor y cuál es menor. ¿Queda más o menos claro el problema? Dos municiones, una más ligera que sale con más velocidad y otra más pesada y sale con menor velocidad. Lo que nos falta aquí, se me estaba pasando, es ponerle la longitud del cañón. Y la longitud de este cañón es de 5.8 metros, ¿sí? Entonces, bueno, tratemos de resolver este problema, ¿no? ¿Qué hacemos primero para resolver este problema?
Si se fijan, es otra vez un problema de aceleración, ¿no? Vamos a suponer que la aceleración de la bala dentro del cañón es un proceso constante, con siempre el mismo ritmo de aceleración. Si sucede eso, quiere decir que vamos a aplicar nuestras ecuaciones ya conocidas, ¿no? Y la ecuación es que la aceleración va a ser una constante. Y esa constante en realidad va a ser cuánto cambia la velocidad cuando cambia el tiempo. Y ya sabemos que cuánto cambia la velocidad significa la velocidad final menos la velocidad inicial. Y cuánto cambia el tiempo significa también el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es lo de la aceleración. ¿Qué hay con la velocidad? Pues la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. ¿Y qué hay con la posición? Pues como antes, la posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. ¿Qué hicimos antes en un problema similar a este? Ver las variables, ¿no? Vimos qué pasaba con las variables al inicio y al final del proceso. Entonces aquí haremos lo mismo. Pensemos en las variables. Pensemos en la variable tiempo 0, en la variable posición inicial y en la variable velocidad inicial. Nosotros podemos definir en qué momento queremos que comience a correr el tiempo, y lo que hacemos es que el tiempo comience a correr exactamente en el momento que la bala es disparada. En ese momento la bala no ha avanzado ningún metro, su posición inicial es 0, y también en ese momento la bala todavía estaba en reposo, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, en un tiempo igual a 0 segundos, tenemos que la posición inicial es 0 metros y la velocidad de la bala es 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Muy parecido al anterior, ¿no? Ahora, ¿qué hay con los otros tiempos? ¿Qué hay con el tiempo final? ¿Qué hay con la posición final? ¿Y qué hay con la velocidad final? ¿Conocemos el tiempo final? O sea, ¿en cuánto tiempo sale la bala? No, no lo conocemos. Por lo tanto, esta es incógnita. ¿Conocemos la distancia final? Esa sí la conocemos, porque la distancia final es la distancia del largo del cañón. Ese momento en el que sabemos que la bala ya tiene sus 1700 si es ligera o 900 metros por segundo si es munición pesada. Entonces esta sí la conocemos, ¿sí? Esta es simplemente 5.8 metros. ¿Y qué hay con las velocidades? ¿Sabemos algo acerca de las velocidades? Pues sí. Sabemos que en realidad hay dos posibilidades, ¿no? Si es de un tipo, tendremos que vale 900 metros por segundo. Y si es del otro tipo, pues vale 1700 metros por segundo. Y ahí tenemos nuestras variables. Ya tenemos todas las variables y ya tenemos las ecuaciones. Ahora, a partir de esto, vamos a ver qué cosas en las ecuaciones pues podemos eliminar. Posición inicial dijimos que es 0, por lo tanto esto anula. Velocidad inicial es 0, esto anula. Aquí también tenemos una anulación. La velocidad final dijimos que es 0 y el tiempo inicial también es 0. Tiempo inicial 0, velocidad inicial 0. Ahí está. Y con esto pues ya tenemos que la expresión para la aceleración es otra vez la que habíamos obtenido en el problema anterior, ¿no? Simplemente sería la velocidad final sobre el tiempo final. Y ahora sí, ¿qué queremos encontrar el tiempo, no? Porque nos están pidiendo la aceleración. Para la aceleración resulta que si nosotros conocemos estos dos términos podemos sacar la aceleración, pero solamente conocemos la velocidad final, nos falta el tiempo final. Entonces, como para la aceleración falta el tiempo final, pues vamos a buscar el tiempo final. Y en las ecuaciones, ¿dónde podemos sacar el tiempo final? En principio podríamos sacarlo en cualquiera de las dos, ¿no? En velocidad o en posición. Sin embargo, en donde sí es realmente posible hacerlo. Si sustituimos aquí, en esta aceleración que está en la ecuación de velocidad, velocidad sobre tiempo final,
lo que nos va a quedar es que tiempo final aquí abajo se va a eliminar con tiempo final y va a quedar que la velocidad es igual a la velocidad. Pero esto es una tautología, ¿no? Esto es una identidad y no nos dice nada nuevo. Por lo tanto, de aquí parece que no sacamos provecho. Vamos a la otra ecuación. En este caso, ¿qué hay? La distancia al final la conocemos. La aceleración no la conocemos, pero sabemos que va a ser velocidad final sobre tiempo final. Y resulta que este tiempo final de aquí lo podemos eliminar con un tiempo final y nos va a quedar solamente un tiempo final en el numerador. Y aquí otro tiempo final y la velocidad inicial ya sabemos que era cero. Entonces todo esto va a anular. Si se fijan, en esta ecuación tendríamos la posición que es conocida, la velocidad final que es conocida y solamente nos quedaría como incógnita el tiempo. De aquí podemos despejar entonces el tiempo y ya una vez conociendo el tiempo podemos ir acá arriba y encontrar la aceleración. Entonces bueno, ya sabemos cuál es la ruta que vamos a seguir, ¿no? Y ahora pues a seguirla. Voy a dividir aquí mi pizarrón para poder trabajar de una manera más cómoda, ¿sí? ¿Qué dijimos que haremos? Vamos a tomar la ecuación de posición y esa dice, la posición final va a ser igual a un medio de la aceleración, pero la aceleración es la velocidad final sobre el tiempo final y por el tiempo final al cuadrado. Tiempo final al cuadrado, el cuadrado se elimina con ese tiempo final y solamente nos queda que esto va a ser igual a un medio de la velocidad final por el tiempo final. Lo que estamos buscando es el tiempo final, ¿sí? Entonces lo despejamos. Este 2 lo quitamos de aquí y esta velocidad final también la quitamos. Y lo que nos queda es que el tiempo final va a ser igual a 2 veces la distancia final sobre la velocidad final. Y en números eso sería 2 que multiplica a 5.8 y eso se divide entre la velocidad final. Bueno, ¿cuál queremos sacar primero? Vamos a sacar primero la de la ligera, ¿sale? Esta va a ser la velocidad final de la ligera. Por lo tanto, aquí vamos a poner la velocidad final de la ligera y aquí sería 1700 metros por segundo. Lo que nos queda arriba son metros, aquí nos quedan metros por segundo, metros con metros se elimina y solamente nos quedan los segundos. Hacemos la operación para este caso. ¿Y qué nos queda para el intervalo de tiempo? Pues sí, nos quedan 6.82 por 10 a la menos 3 segundos, ¿sí? Este es el tiempo final para la ligera, ¿sí? Vamos a encerrarlo por aquí porque nos va a servir. Este es el tiempo para la ligera. Ahora, ¿cuál sería el tiempo final para la munición pesada? Pues es muy parecido, solamente que hay que sustituir los valores de la munición pesada, ¿no? El 2 no cambia, el largo del cañón no cambia, solamente cambia la velocidad final, que aquí será 900. Entonces lo hacemos y para ese caso tenemos que el tiempo, vamos a escribirlo, lo quería brincar pero no, el tiempo final para la pesada va a ser 2 por 5.8 metros sobre 900 metros sobre segundo. Otra vez metros sobre metros se eliminan y nada más nos quedan segundos. Y eso es el tiempo final para la munición pesada. Es de tan solo 0.01289 segundos. ¿Sí? Y de esta manera ya tenemos ambos tiempos. ¿Y qué es lo que nos habían pedido? La aceleración, ¿no? Nos habían pedido la aceleración de ambas municiones y ver cuál era mayor. Bueno, pues entonces hagamos primero la aceleración. Voy a acabar de dividir mi pizarrón. Aquí voy a poner una línea. Aceleración. Vamos a ver. ¿Cuál sería la aceleración de la munición, digamos, ligera? La aceleración de la ligera va a ser entonces, ¿qué? El cambio de velocidad, que sería simplemente la velocidad final, 1700 metros sobre segundo, sobre el tiempo, que sería 6.82 6.82 por 10 a la menos 3.
Y esto nos va a dar metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Lo de arriba es metros sobre segundos, lo de abajo son segundos, entonces nos queda metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? Pues esto es una cantidad de, hacemos la operación 1700 sobre esa cantidad y nos da 249.266.86 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esa es la aceleración de la munición ligera. Ahora saquemos la aceleración de la munición pesada. Y esto nos va a dar cuánto, pues sería el cambio en la velocidad, lo que es la velocidad final, que son 900 sobre el tiempo, que es 0.01289. Otra vez nos da metros sobre segundos al cuadrado, y esto es tanto como 69.821.57 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Y bueno, comparando cuál la aceleración es mayor, pues la aceleración mayor es la de la ligera, ¿no? Entonces la aceleración ligera, esta es mayor, ¿sí? Ya tenemos la primera parte resuelta. Entonces, ¿qué pasa en esta relación? La aceleración de la ligera es mayor que la de la pesada. Ahora, ¿qué hay con las fuerzas? Bueno, pues para eso tenemos que hacer un pequeño spoiler, ¿no? Y ese lo voy a escribir por acá. Yo sé que a nadie le gustan los spoilers, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a escribir aquí. Y ya sabemos de nuestros cursos de preparatoria, de secundaria y de primaria, que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Aquí se está haciendo un supuesto en el que la masa es constante, pero no importa. En nuestro caso también supongamos lo mismo, que la masa es constante. Por lo tanto, si conocemos la aceleración y conocemos la masa, podemos encontrar la fuerza. Y para nuestros problemas acabamos de encontrar precisamente la aceleración. La masa es un dato que tenemos desde el inicio. Por lo tanto, la fuerza ya está hecha, ¿no? Vamos a encontrar la fuerza para cada uno de ellos. Entonces, primero, otra vez, divido aquí el pizarrón para poder trabajar a gusto. Y calculamos, ¿sí? Vamos a calcular primero la fuerza de la munición requerida para lanzar la munición ligera. Entonces, la fuerza de la ligera va a ser igual a la masa de la ligera por la aceleración de la ligera, ¿sí? Y haciendo la operación, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda que sería la masa de la ligera, son 5 kilogramos, si no me equivoco, por la aceleración, que sería la cantidad que vimos antes, 249.266.86 metros sobre segundos al cuadrado, y eso nos da la cantidad, obviamente en newtons, de 1.246.334.31 newtons, ¿sí? Esa es la cantidad de newtons de la fuerza ligera. Ahora, ¿qué hay con la fuerza requerida para la pesada? Pues vamos a ver. La fuerza requerida para lanzar la munición pesada va a ser igual a la masa de la munición pesada por la aceleración de la munición pesada. Y eso son 16 kilogramos por la aceleración, que es 69.821.57 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando hacemos kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, pues obviamente nos dan los newtons. Y el resultado de esto es, ¿cuánto? Serían 1.117.145.07 newtones o newtons, ¿sí?
Bueno, comparamos cuál es mayor y nos damos cuenta que la fuerza requerida para lanzar la munición ligera es mayor, ¿no? Por lo tanto, otra vez, esta es mayor y la relación otra vez favorece a la ligera, ¿sí? La munición ligera sufre más aceleración y también requiere más fuerza para ser disparada. Pero aquí a lo mejor algunos de ustedes pensaron de manera intuitiva que realmente la que iba a requerir de una mayor fuerza para ser disparada era la munición pesada, ¿no? Precisamente porque es más pesada, más masiva. Vamos a ver por qué la ligera terminó requiriendo más fuerza. Para eso vamos a hacer nuestra última división del pizarrón y vamos a pensar, a ver. Resulta que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración y ambas variables están a la misma potencia, ¿no? A la potencia 1. Quiere decir que son igual de importantes a la hora de hacer el cálculo. Y aquí lo que hay que hacer, hay que comparar las dos aceleraciones y las dos masas. Resulta que si dividimos la masa de la pesada entre la masa de la munición ligera, o sea, si hacemos esto de 16 entre 5, lo que nos sale es un valor de 3.2. Quiere decir que la masa pesada es 3.2 veces más masiva que la munición ligera, ¿sí? Fíjense, 3.2. Quiere decir que en principio se requerían 3.2 veces la fuerza para lanzar esta munición, la pesada. Sin embargo, ¿qué hay con las aceleraciones? Cuando comparamos las aceleraciones, resulta que si ponemos lo que es la aceleración ligera sobre la aceleración pesada y ponemos los valores que eran 249.266.86 sobre 69.821.57, lo que nos sale es un factor de 3.57, ¿sí? Por lo tanto, aquí estamos viendo que sí, efectivamente, la pesadez de esta munición es más importante para calcular la fuerza en un factor de 3.2, pero la mayor aceleración que requiere la munición ligera es más importante en un factor de 3.57. ¿Y cuál factor gana entre estos dos? Pues obviamente gana el de 3.57. Por eso la fuerza requerida para lanzar la munición ligera, a pesar de que quizá en un principio nos podría parecer que era menor, resulta siendo mayor que la fuerza requerida para lanzar la munición pesada, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Eso sería este ejercicio, ¿no? Entonces recuerden, un consejo para el futuro: cuando tengamos que trabajar con fuerzas, no se olviden que no solamente importa la masa, también importa la aceleración, ¿sí? Bien, pues vamos al que sigue. Vamos a considerar ahora un material que está siendo probado para fabricar chalecos antibalas. Resulta que este material, digamos, vamos a dibujarlo por aquí. Este material puede recibir el impacto de una bala, y la bala, digamos que va a ser esta bala, ¿sí? Que va viajando así a toda velocidad. Y digamos que esta bala lleva una velocidad de 300 metros sobre segundo. Y cuando la bala impacta en este material, resulta que lo dobla, ¿sí? Para absorber el impacto. Y ese doblez y esa absorción de impacto se lleva un intervalo de tiempo de apenas media milésima de segundo. Eso significa 0. Decenas, centenas, milésimas, 5. Entonces ahí está, ¿no? Media milésima de segundo. Parece algo bastante impresionante, ¿no? Detiene muy rápido la bala. Aquí la pregunta es, ¿este material será adecuado para fabricar chalecos antibalas? Digamos, en México tenemos lo que se llaman las normas oficiales mexicanas, ¿no? Y hay una norma que se llama la NOM, la NOM 166 SC FI 2005. Esta norma oficial mexicana establece que cualquier chaleco antibalas solamente puede doblarse hasta 4 centímetros.
Si el chaleco es penetrado más de 4 centímetros, entonces se considera que este impacto puede lesionar gravemente al portador del chaleco y por lo tanto este chaleco pues sería inútil, ¿no? Entonces aquí pues lo que queremos saber es si este material está dentro de la norma oficial mexicana o si por el contrario no es suficientemente bueno. En pocas palabras, queremos saber si la penetración que produce esta bala es menor, igual o mayor que 4 centímetros, ¿no? Queremos saber qué hay con esa penetración. ¿Y qué hacemos para estudiar este problema? Bueno, pues lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es un proceso físico en el que tenemos un impacto y el chaleco detiene la bala, o sea, le proporciona una aceleración negativa o una desaceleración. ¿Esta aceleración será uniforme, será constante? Bueno, pues resulta que no lo sabemos a ciencia cierta. Puede ser que al principio la resistencia del material sea muy poca y que conforme el material comienza a deformarse, esta resistencia se incremente y por lo tanto la aceleración iría de menor a mayor. Sin embargo, para resolver el problema lo que supondremos es que la aceleración sí es constante. Y si la aceleración es constante, pues entonces podremos aplicar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. ¿Y cuáles son estas? Bueno, ya las conocemos de sobra, ¿no? Si la aceleración es constante, entonces podemos escribir la aceleración constante. Quiere decir que a intervalos iguales de tiempo también se estarán haciendo cambios iguales en la velocidad. O sea, el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo es constante y es igual a la aceleración. Y eso sería, como ya sabemos, la velocidad al final menos la velocidad al inicio sobre el tiempo al final menos el tiempo al inicio. Sí, la misma cantaleta, ¿no?, de los problemas pasados. ¿Qué hay con la velocidad? Bueno, pues la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. ¿Y qué hay con la posición? Pues la posición va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Lo mismo, ¿no?, que tenemos antes. ¿Qué sigue ahora? Si se acuerdan, lo que hemos hecho antes es ver las variables y ver las variables al principio del proceso y al final del proceso, lo que nos da dos grupos de valores, ¿no? Tendríamos el tiempo al inicio con la posición al inicio y la velocidad al inicio. Tendrán ciertos valores. ¿De una vez vemos cuáles son? Bien. Obviamente podemos escoger que en el momento que se da el impacto comienza a correr el reloj. Por lo tanto, el tiempo inicial va a ser 0 segundos. En ese momento la bala todavía no penetra ni una micra, apenas ha hecho contacto. Por lo tanto, la distancia inicial también será 0 metros. ¿Y qué hay con la velocidad inicial? La velocidad inicial es la velocidad de impacto, ¿sí? La velocidad que llevaba la bala en el momento que toca al material del chaleco o del futuro chaleco. Y esa velocidad pues es la que dijimos antes, 300 metros por segundo, ¿sí? Y ya tenemos todos los valores para las variables al inicio. Ahora veamos qué hay al final. El tiempo final, la posición final y la velocidad final. ¿Qué sabemos de estas cosas? ¿Sabemos en cuánto tiempo se detiene la bala? Sí, eso sí lo sabemos. Sabemos que la bala se detiene en media milésima de segundo. 0.0005 segundos. ¿Sabemos cuánta distancia recorre la bala? No, ese es precisamente el problema. ¿Y sabemos cuál es la velocidad final de la bala? Sí, la bala se ha detenido, por lo tanto la velocidad es 0 metros sobre segundos. Esto quiere decir que ya podemos ir a las ecuaciones y ver qué eliminamos, ¿no? El tiempo inicial es 0 y la posición inicial es 0. Sin embargo, la velocidad inicial, esta no es 0, ¿sí? Eso quiere decir que aquí sí podemos eliminar este término, pero estos dos términos, este y este, no se pueden eliminar, porque esto no vale 0, esto vale 300. ¿Y qué hay arriba? Pues arriba tenemos que la velocidad final
Esta sí la podemos eliminar porque esta vale 0. Entonces esta vale 0 y el tiempo inicial también vale 0. Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestra aceleración? Pues nuestra aceleración ahora queda menos velocidad inicial sobre tiempo final. ¿Sí? Si se fijan ahora, el valor de la aceleración tiene aquí un signo negativo. Eso quiere decir que la aceleración va a ser negativa y va a ser una desaceleración. Bueno, pues vamos entonces a ver qué hacer con las ecuaciones. Como dijimos antes, queremos encontrar la penetración, o sea, la distancia. Eso quiere decir que tenemos un prospecto para trabajar, que sería la ecuación de distancia. Por aquí sería por donde quisiéramos entrarle, ¿no? A ver, la distancia es la incógnita, esa no la conocemos. El 1/2 pues es simplemente un número, lo conocemos. La aceleración, ¿qué hay con la aceleración? ¿La conocemos? Sí, porque es simplemente la velocidad inicial entre el tiempo final, o sea 300 entre media milésima. Entonces la aceleración es un valor conocido. ¿Qué hay con el tiempo? Es un valor conocido. La velocidad inicial, valor conocido, y el tiempo, valor conocido. Por lo tanto, todo esto es conocido y podemos conocer la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a poner todo esto en números, ¿sí? Voy a encerrar la NOM para que no me estorbe. La NOM la encerramos por aquí, una línea, y vamos entonces a trabajar con la ecuación de posición. La ecuación de posición me dice x es igual a 1/2 de la aceleración, donde la aceleración dijimos que es menos velocidad inicial sobre tiempo final. ¿Y eso multiplica a quién? Acá está. Eso multiplica a tiempo final al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos buscando precisamente la posición final también. Por eso el tiempo es el final. ¿Y eso qué más? Eso más la velocidad inicial por el tiempo final. ¿Sí? Así nos queda. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, podríamos meter los valores de una vez y resolver el problema, pero hagamos un poquito más de álgebra, ¿no? Vamos a escribir primero el término positivo, que sería este, y después el término negativo, que sería este. Y además vamos a eliminar lo que serían algunos tiempos finales, ¿no? Tenemos un tiempo final en el denominador y aquí tenemos un cuadrado y se eliminan. Entonces lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda que la distancia final va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo final menos 1/2 de el menos, ven por qué es, ¿no? Por este menos. Menos por más nos da menos. ¿Por quién? Por la velocidad final. Inicial, perdón, por el tiempo final. Pero si ustedes se fijan, lo que tenemos en el primer término y esta parte del segundo término es la misma. Simplemente que aquí le estamos quitando la mitad. Y si a algo le quitamos una de sus mitades, lo que nos queda es la otra mitad, ¿no? Por lo tanto, la distancia que va a recorrer la bala, la distancia final, va a ser la mitad de la velocidad inicial por el tiempo final. Y si a esto le ponemos números, lo que nos va a quedar es la mitad, o sea 0.5, perdón, ¿de quién? De la velocidad inicial, que serían 300, y eso por el tiempo final, que sería 0.00005. Y eso obviamente pues nos va a quedar en metros. Hacemos la operación y entonces obtenemos un valor de 0.075 metros. ¿Eso a qué equivale? Pues eso equivale a 7.5 centímetros. ¿Sí? Resulta que este material se va a desplazar 7.5 centímetros. ¿Cumple con la norma? Pues no, no cumple con la norma. Resulta que se queda por debajo del rendimiento necesario, ¿no? Por lo tanto, este material no sirve para hacer estos chalecos antibalas. Y eso sería para chalecos en lo que sería
el margen más pequeño de velocidades de balas, ¿no? Para balas todavía más rápidas, pues mucho menos que va a funcionar. Aquí la pregunta sería, una pregunta más o menos interesante, bueno, si yo quiero que este material cumpla con la norma, entonces tiene que detener la bala en menos tiempo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo tendría que detener la bala para que estuviera en el límite de la norma oficial mexicana? O sea, ¿en cuánto tiempo tendría que detener la bala para que esta penetración fuera solamente de 4 centímetros? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es ahora comenzar por el lado contrario. Ahora lo que no conocemos es el tiempo necesario, ¿no? Pero sí sabemos lo que queremos. Queremos aquí 4 centímetros. Entonces para eso tomamos otra vez la misma relación, pero ahora la abordamos desde el lado contrario. Entonces escribimos blanco, aquí está. Escribimos la velocidad, la posición final va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 1/2 de la velocidad inicial por el tiempo final, ¿sí? Como lo que yo quiero conocer ahora es el tiempo necesario para 4 centímetros, pues entonces ahora despejo tiempo. Y lo que nos va a quedar es que el tiempo final va a ser igual a 2 veces la distancia final entre la velocidad inicial. Sustituimos aquí, entonces ponemos 2 por 0.04, que son los 4 centímetros, sobre la velocidad inicial que eran 300 metros por segundo. Y esto pues obviamente nos va a dar en segundos, ¿no? Porque arriba tenemos metros, abajo metros por segundo, metro sobre metro se va y nada más nos queda 1 sobre segundo y eso es simplemente segundo. Y cuando hacemos esta operación, lo que nos queda es un tiempo de 0.0000267 segundos, ¿sí? O sea, 0.0267 milésimas milisegundos. Entonces resulta que no basta con media milésima de segundo, ¿no? Sino que requerimos en realidad prácticamente un cuarto de segundo, ¿sí? De milisegundo, perdón. Y bueno, pues esa sería la forma de resolver este problema, ¿no? En este caso lo que hicimos fue, tenemos un problema que resolver para averiguar si un material es digno de una fabricación de un chaleco. Nos damos cuenta que no. Y entonces, a partir de lo que es la norma, tratamos de encontrar las características necesarias para que el chaleco se pueda fabricar, ¿no? Y aquí está. Entonces primero determinamos la penetración, vimos que la penetración no era adecuada y entonces nos fuimos en sentido contrario, partimos de la penetración adecuada para encontrar el tiempo necesario, ¿sí? Bien, pues entonces eso sería este problemita. Pasamos a uno más. Veamos el caso del despegue de un Sukhoi 33 desde la cubierta del portaaviones Almirante Kuznetsov. Estos aviones, para poder despegar, requieren viajar a una velocidad de 240 km por hora con respecto al aire. Cuando el barco está en alta mar, pues recibe el viento de cualquier dirección, ¿no? Hay veces que el viento viene desde popa, hay veces que viene desde proa o desde babor o estribor, o en cualquier ángulo entre todas estas orientaciones. Para este caso consideremos un viento que viene desde popa con un ángulo de inclinación de 20 grados y una velocidad también de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. Entonces el avión, para poder volar, necesita primero moverse a una velocidad tan rápida como la componente del viento a lo largo de su trayectoria. Y una vez que iguale esa velocidad del viento, estará con una velocidad cero con respecto al viento. Todavía de ahí tendrá que incrementar su velocidad 240 km por hora más para poder despegar. Entonces aquí el asunto es que para que este Sukhoi 33 despegue, no le basta volar a 240 km por hora con respecto al barco,
sino que tiene que volar todavía un poco más rápido para compensar este movimiento del aire. Bueno, pues bajo estas condiciones en las que tenemos una velocidad de despegue de 240 km por hora con respecto al aire, tenemos una velocidad del viento de 20 metros por segundo con una inclinación de 20 grados con respecto a la línea de movimiento del avión y una pista de 115 metros de longitud, tenemos que determinar a cuántas Gs de aceleración se someterá este piloto y durante cuánto tiempo para que pueda despegar. Bien, pues ¿qué hacemos para resolver este problema? Lo primero, vamos a considerar que el movimiento que tiene este avión es un movimiento que sigue las reglas del movimiento uniformemente acelerado. O sea, vamos a suponer que la aceleración es constante. Si esto es estrictamente cierto o no, es otro cantar. Pero lo que queremos nosotros es suponer que es así para poder aplicar las ecuaciones que conocemos. Comenzamos entonces, ¿no? Decimos, la aceleración es constante. Y además de que la aceleración es constante, sabemos que a intervalos de tiempo iguales el cambio en la velocidad también es igual. Quiere decir que el cambio en la velocidad con respecto al tiempo es esto. Y lo podemos calcular como velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. O sea, lo que ya hemos visto antes, ¿no? ¿Qué hay para la velocidad? Pues algo similar, ¿no? A lo que también hemos visto antes, la velocidad es igual a aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Y para la posición tenemos que la posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Bien, ahora variables, ¿sí? Resulta que tenemos que considerar las variables que están involucradas en este problema. Lo primero, ¿qué hay aquí con el asunto del viento? Resulta que el viento que tiene que estarse moviendo con respecto al avión lo hace a 20 metros por segundo, pero no toda la velocidad del viento va en la dirección en la que va el avión. Solamente parte de ella afecta al avión, solamente esta partecita. Y se fijan, esta parte es lo que llamamos el cateto adyacente de este ángulo en este triángulo rectángulo. Por lo tanto, para calcular esta componente, lo que hacemos es tomamos la hipotenusa y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo de 20. Por lo tanto, la velocidad que realmente afecta al avión es solamente la velocidad del viento con respecto a el avión. Y eso lo vamos a calcular aquí mismo arriba. Entonces, el viento, la velocidad del viento, pero con respecto al avión, es solamente la velocidad del viento multiplicado por el coseno del ángulo de 20 grados. ¿Sí? Si hacemos el cálculo para esto, pues lo que nos queda es lo siguiente. La velocidad que afecta a nuestro avión es solamente 18.79 metros por segundo, ¿sí? Entonces esa es la velocidad que tiene el viento con respecto a la cubierta del barco en dirección en la que se mueve el avión. Por lo tanto, el avión primero tiene que volar a esta velocidad para igualar al viento y a partir de ahí tiene que aumentar todavía 240 kilómetros por hora. Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es convertir de una vez nuestros 240 kilómetros por hora a metros por segundo. Y lo ponemos aquí. 240 kilómetros por hora es igual a, simplemente lo que hacemos aquí es dividir entre lo que sería 3.6 y de esta manera obtenemos la velocidad en metros por segundo y eso es igual a 66.67 metros por segundo, ¿sí? Y ahora sí lo que vamos a hacer aquí es ver la velocidad necesaria del avión con respecto al barco para poder despegar.
Y esa velocidad final va a ser igual a la velocidad del viento con respecto al avión más esta velocidad anterior que calculamos, que era de 66.67 metros por segundo. Al final de cuentas, la velocidad final que necesita el avión con respecto a la cubierta del barco para volar es una velocidad de 85.46 metros sobre segundo. La encerraré aquí porque esta es importante. Entonces, esa es la velocidad que requiere el barco para volar con respecto a la cubierta ya. Y ahora sí podemos ir a ver nuestras variables. Tenemos la variable tiempo inicial, la variable posición inicial y la variable velocidad inicial. Podemos elegir comenzar a medir el tiempo en el momento que el avión comienza a moverse. Por lo tanto, el tiempo inicial sería 0 segundos. En ese momento todavía no recorre ninguna distancia. Entonces, ahora estamos hablando con respecto al barco mismo. Como no ha recorrido ninguna distancia, entonces la distancia es 0 metros. Y como no se ha movido con respecto al barco, su velocidad inicial es también 0 metros por segundo. Aquí tenemos todos ceros. ¿Qué pasa para el momento final? Pues el momento final es cuando termina de recorrer la pista y en ese momento ha pasado un tiempo final, que es algo que de momento ignoramos. Pero sí sabemos que la distancia final en ese momento será cuando haya recorrido los 115 metros de la pista. Y en ese momento tendrá que llevar una velocidad final que es la que calculamos antes, que son 85.46 metros sobre segundo. De esta manera ya tenemos, como antes, las ecuaciones y tenemos los valores iniciales y finales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente ver qué queremos obtener, y para ver lo que queremos obtener, pues en qué ecuación vamos a calcular, ¿no? Bien, lo que nos piden es las aceleraciones expresadas en g y el tiempo de despegue. Bueno, pues para el tiempo de despegue y para las g's, lo que necesitamos es encontrar t y aceleración. Vamos a las ecuaciones. Resulta que como el tiempo inicial es 0 y la presión inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, tenemos que varias cosas van a anular, ¿no? Esto anula, esto anula, esto anula, y en nuestra ecuación de aceleración, ¿qué pasa? Pues también tenemos que la velocidad inicial anula y el tiempo inicial anula. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es que la aceleración es simplemente la velocidad final sobre el tiempo final. ¿Sí? Tiempo final. Bueno, pues ahora sí podemos ir a meter todo esto a otra ecuación. ¿Y a cuál la vamos a poner? Vamos a ponerla en la ecuación de posición, ¿sí? Porque si ponemos todo eso en la ecuación de velocidad, pues simplemente nos va a dar otra vez una tautología, ¿no? O sea, una cosa que es idénticamente igual a sí misma. Entonces vamos a ponerla en la de posición. Tenemos que la posición es igual a ¿quién? Pues es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ya sabemos en realidad que la aceleración es simplemente velocidad final sobre tiempo final. Entonces de ahí podemos hacer una sustitución y lo que nos queda aquí es que esto es igual a 1/2 de velocidad final sobre tiempo final. Y eso por el tiempo, como esta es la posición final, este es el tiempo final. Aquí nos queda el tiempo final al cuadrado. El cuadrado con el tiempo final se eliminan y solamente nos queda la relación que ya conocemos de antes, en la que decimos que la posición final es igual a 1/2 de la velocidad final por el tiempo final. La distancia final la conocemos, la velocidad final la conocemos, solamente nos falta conocer el tiempo. Y por lo tanto, el tiempo final, o sea, el tiempo que se lleva el despegue, va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a 2 veces
la distancia final entre la velocidad final. Si se fijan, es algo que ya antes habíamos encontrado, ¿no? Y esto nos da ¿cuánto? Pues nos da 2 que multiplica a 115 metros entre 85.46 metros por segundo. Metros sobre metros por segundo, pues nos queda solamente segundos. Y eso quiere decir finalmente que el tiempo que se necesita para despegar, el tiempo necesario para despegar, o sea, el tiempo final, es igual a ¿cuánto? Hacemos esta operación y lo que nos queda es 2.69 segundos. Bien, pues ya sabemos durante cuánto tiempo tendrá que soportar estas Gs el piloto, durante 2.69 segundos. Ahora el asunto es cuántas G. Y para eso volvemos a la expresión de la aceleración, ¿no? Bueno, voy a primero subrayar, a encerrar este resultado para no perderlo. Este es el resultado. Y ahora la aceleración, ¿sí? Para eso volvemos a la expresión para la aceleración que dice que la aceleración es igual a la velocidad final sobre el tiempo final. Y esto sería, velocidad final, como dijimos antes, sería 85.46 metros sobre segundo sobre 2.69 segundos. Y esto obviamente nos queda en metros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente la aceleración es igual a ¿cuánto? Bueno, pues hacemos la división de estos dos valores y nos da 31.77 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. Sin embargo, está en metros sobre segundos al cuadrado y nos la pidieron ¿en qué? En Gs. Por lo tanto, hay que dividir esto entre los metros sobre segundos al cuadrado de una G, que son 9.81, y nos da la aceleración ahora sí expresada en Gs. Y esto sería 3.24 G. Y esta es finalmente la aceleración a la que está sometido el piloto y estará sometido a esta aceleración durante 2.69 segundos. ¿Sí? Bien, pues de esta manera encontramos ya lo que estábamos buscando. Ahora vamos a ver el caso de un asteroide que golpea la Tierra. Resulta que en el norte de lo que hoy es Yucatán, hace unos 65 millones de años, en lo que se conoce como Chicxulub, cayó un asteroide y bueno, no se sabe exactamente la velocidad con la que cayó, pero se conocen las velocidades de muchos asteroides y sacando un valor promedio, se puede pensar que este asteroide golpeó la Tierra a una velocidad de unos 35.000 metros por segundo. Resulta que cuando este asteroide cayó en la Tierra, pues se enterró, pero todo el tiempo la superficie terrestre le opuso una cierta resistencia al asteroide y esa resistencia lo desaceleró, ¿sí? Con todo y ello, el asteroide logró penetrar 12 kilómetros en la superficie de la Tierra y dejó un cráter de 180 kilómetros de diámetro. Entonces es un cráter gigantesco. Todavía en la actualidad se puede apreciar mediante fotografía satelital, ¿no? Y ahí está el cráter todavía al norte de Yucatán. Y este asteroide se cree que fue el que causó la extinción de los dinosaurios, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, a partir de estos datos que tenemos, de que penetró 12 kilómetros y de que venía a una velocidad de unos 35.000 metros por segundo, trataremos de determinar cuánto tiempo duró este impacto. O sea, cuánto tiempo tardó en enterrarse estos 12 kilómetros. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que haremos ahora a continuación es lo que hemos hecho anteriormente, que es hacer una suposición. Y la suposición consiste otra vez en que creemos que es una buena decisión tomar la aceleración que sufrió el asteroide como constante. Aunque claro, en este caso también será una desaceleración. Y si la aceleración es constante, entonces podemos aplicar las leyes de movimiento uniformemente acelerado. Y vamos a comenzar por ello, ¿no? Vamos a poner primero nuestras ecuaciones. La primera de ellas dice, la aceleración es constante. Y el hecho de que sea constante quiere decir que a intervalos iguales de tiempo también tenemos cambios iguales en la velocidad.
Y estas diferencias de velocidad y de tiempo se pueden calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es para la aceleración. ¿Qué tenemos para la velocidad? Pues lo mismo que antes, que es la aceleración por el tiempo más una cierta velocidad inicial. Y para la posición tenemos que esta es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Bien, pues tenemos ahí nuestras ecuaciones. Ahora, como una práctica que hemos estado haciendo regularmente, es poner el valor de nuestras variables, ¿no? En dos momentos, al inicio y al final del proceso. O sea, cuando primeramente el asteroide toca a tierra y después cuando el asteroide se detiene en el fondo del cráter. El primero de estos momentos le llamamos t sub 0, o sea, tiempo inicial, y nosotros podemos elegir comenzar a correr en ese momento el reloj, y entonces el tiempo ahí va a valer 0 segundos. Como resulta que en ese momento el asteroide todavía no penetra la Tierra, entonces la posición inicial del asteroide será 0 metros. Y en ese momento sí lleva una cierta velocidad, que es la velocidad del impacto, y son esos 3.5 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. Ahora, ¿qué hay con las variables pero al final del proceso? A eso le llamamos tiempo final, a eso le llamamos posición final y a eso le llamamos velocidad final. Final, aquí puse inicial, pero es final. Entonces es velocidad final, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a ver. ¿Sabemos en cuánto tiempo se detendrá el asteroide? Pues no, esa es precisamente la cosa que andamos buscando, entonces lo dejamos como una incógnita. ¿Sabemos cuál será la distancia final después de todo el proceso? Sí, sabemos que llegará hasta 12 kilómetros, o sea, 12.000 metros. ¿Y qué hay con la velocidad final? ¿Qué velocidad tendrá el objeto, el asteroide? Cuando llegue al fondo del cráter, pues se detendrá, o sea que tendrá 0 metros por segundo. Y ahí tenemos ya todos nuestros valores al inicio y al final. Eso nos permite simplificar las ecuaciones de movimiento, ¿no? Tenemos que la posición inicial es 0, por lo tanto este término anula. ¿Qué otro anula? Pues tiempo inicial también es 0, entonces este anula. También tenemos que la velocidad final es 0, entonces este anula. Y por lo tanto ya podemos tener una expresión para la aceleración. Y esa va a ser menos velocidad inicial. ¿Sobre quién? Sobre el tiempo final. Fíjense que la aceleración nos quedó en función de algo que no conocemos y de algo que sí conocemos, ¿no? El tiempo final no lo conocemos, pero la velocidad inicial sí la conocemos. Bueno, pues entonces ya con esto podemos comenzar a trabajar con las ecuaciones. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Bueno, pues donde tenemos más información es en la ecuación de posición, ¿no? Aquí tenemos más información disponible. Conocemos esta distancia, ¿sí? No conocemos la aceleración porque no conocemos el tiempo, pero sabemos que esta aceleración está en función de la velocidad inicial por el tiempo. Por lo tanto, aquí tiempo cuadrado con tiempo se va a eliminar y nos quedará solamente un tiempo. Y aquí otra vez quedará tiempo. Y aquí quedará velocidad inicial y distancia final. La única incógnita será aquí el tiempo y podremos resolver el problema, ¿no? Entonces sí, parece que será buena idea ir por esta ecuación y sustituirla. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a dividir aquí esto para que no se nos revuelvan las cosas. Bien, pues entonces vamos a trabajar con la ecuación de distancia. Y la ecuación de distancia nos dice, la distancia, estamos hablando de la distancia final, va a ser igual a un medio de la aceleración. Pero ¿quién dijimos que era la aceleración? Es menos velocidad inicial sobre tiempo final, y eso multiplicado por el tiempo final al cuadrado.
¿Qué más? Pues eso todavía será más velocidad inicial por el tiempo final. Y el tercer término no lo ponemos porque ya anuló. Es la posición inicial y esa dijimos que era 0. Bien, pues si se acuerdan ustedes de un problema anterior que hicimos con un chaleco antibalas, la estructura es exactamente la misma y se resuelve exactamente igual, ¿no? Tenemos que este término está en positivo y después vamos a eliminar este cuadrado con este tiempo final. Y nos va a quedar aquí también exactamente lo mismo, velocidad inicial por tiempo, pero con signo negativo y un medio. O sea que a este término le vamos a restar su mitad. Y lo que nos va a quedar es solamente la otra mitad. Por lo tanto, la expresión que vamos a encontrar aquí es que la distancia final es igual a la mitad de la velocidad inicial por el tiempo final. Y como lo que queremos encontrar es el tiempo, pues simplemente lo despejamos igual que hicimos antes. Y entonces el tiempo final no sería otro más que 2 veces la distancia final, o sea, la distancia recorrida, entre la velocidad inicial. Metemos los valores de esto. Esto sería 2 que multiplica a 12.000 y divide 3.5 por 10 a la 4. Y esto obviamente nos va a quedar en segundos porque arriba tenemos metros y abajo metros por segundos. Metros entre metros se elimina y solamente queda 1 sobre 1 sobre segundo. Y esos son segundos. Bueno, pues cuando hacemos todo el cálculo, nos da que el tiempo final, o sea, el tiempo de este choque, es de solamente 0.6857 segundos, ¿sí? Es un tiempo muy, pero muy, muy corto. Ese es el tiempo que tardó en darse el impacto. Y ahora, como un extra, podríamos, ya que conocemos el tiempo de choque, pues también conocer la desaceleración que sufrió el asteroide, ¿no? Porque conocemos el tiempo final y solamente nos hacía falta el tiempo final para, junto con la velocidad inicial, calcular la aceleración. Pues vamos a hacerlo ya que estamos por aquí. Vamos a encerrar esto como un resultado que obtuvimos. Aquí está. Encerramos esto. Y extra, vamos a obtener la aceleración. La aceleración dijimos que es menos la velocidad inicial sobre el tiempo final. Y haciendo esa operación lo que nos queda es 3 por 10, 3.5, perdón. 3.5 por 10 a la 4 metros sobre segundo entre 0.6857 segundos. Metros sobre segundo y otra vez sobre segundo, pues nos quedan metros sobre segundos al cuadrado. Y el resultado de esto son nada más y nada menos que la aceleración es igual a 51.042.73 metros sobre segundos al cuadrado. Es una aceleración enorme, ¿no? Y esto era negativo, obviamente, y eso también va a ser negativo, ¿sí? Se me estaba pasando. Esto es negativo. Y ya para terminar, pues podemos expresar esto en términos de g, y nada más sería dividir esto entre los metros por segundo al cuadrado que tiene una g, y eso sería entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Se elimina con metros sobre segundos al cuadrado y nada más queda expresado en términos de g. Y esta aceleración sería igual a, dividiendo entre 9.81 nos da 5.203.13 Gs, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar al final como resultado. Y bueno, pues de esta manera ya encontramos cuánto duró este choque y la aceleración a la que se vio sometido. Otra cosa que podemos hacer en un futuro, una vez ya que tengamos bien visto lo de segunda ley de Newton, si conocemos la aceleración, entonces nos faltaría solamente la masa para conocer la fuerza del impacto, ¿sí? Bien, bueno, pues entonces por ahora aquí lo dejamos y ya que veamos segunda ley de Newton y otras cosas más, podremos volver a este planteamiento. Vamos a hacer otra cosa ahora.
Vamos a ver ahora un caso un poco más complicado. En cierto momento, un radar en tierra detecta un bombardero atacante. En ese mismo instante le ordena a este caza que dispare un misil contra el bombardero. Todo esto sucede exactamente al mismo tiempo. Ahora, el misil enciende su primer motor de aceleración y este motor solamente dura encendido 2 segundos, pero en 2 segundos gana una velocidad de 315 metros sobre segundo sobre la que ya llevaba junto con el avión de 900 kilómetros por hora. Después de que pasan esos 2 segundos, se apaga el motor de aceleración y se queda encendido el motor de crucero. Y a partir del tiempo posterior a los 2 segundos, el misil ya va a viajar a velocidad constante hasta interceptar al bombardero. El bombardero todo el tiempo viene viajando a velocidad constante, ¿sí? Aquí hay un asunto. Resulta que el radar puede detectar objetos hasta 40 kilómetros. El avión solamente puede detectar objetos a 20 kilómetros. Y el bombardero atacante puede detectar objetos hasta 30 kilómetros. Y puede disparar a su vez también sus misiles, que también tienen un alcance de 30 kilómetros. Entonces, obviamente, lo que tiene que pasar aquí es que este caza tiene que ser capaz de destruir a este bombardero antes de que él esté a menos de 30 kilómetros del radar, para que no destruya el radar. El asunto es, ¿será posible que llevando esta velocidad, este cazabombarderos, y lanzando este misil, alcanza a destruir al bombardero antes de que llegue a los 30 kilómetros de distancia del radar? Bien, pues ese es el problema, ¿no? Tenemos que saber en qué momento el misil alcanza al bombardero y lo destruye, ¿sí? Si es más allá de 30 kilómetros, todo bien, pero si la destrucción sea antes de los 30 kilómetros, entonces todo mal, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a tratar de resolver este pequeño problema. ¿Qué hacemos para resolverlo? Si nos damos cuenta, en realidad hay dos periodos en este problema, ¿no? O dos fases. La primera fase es la fase en la que el cohete se acelera, el misil se acelera. Esta fase dura tan solo 2 segundos. Después de que pasan esos 2 segundos, llega una segunda fase en la que el misil se mueve todo el tiempo a velocidad constante. Entonces dijimos antes, hay una fase, hay una primera fase, déjame poner esto de nuevo, quedó muy grande. Hay una primera fase en la que el misil se mueve con movimiento uniformemente acelerado y el bombardero se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Y luego hay una segunda fase en la que ya el misil se mueve con movimiento rectilíneo uniforme porque ya no está acelerando y el bombardero sigue con movimiento rectilíneo uniforme. Y estas dos fases vamos a tratar de manejarlas por separado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos interesa es conocer el momento en el que el misil y el bombardero están en la misma posición. Entonces vamos a trabajar con las ecuaciones de posición tanto del misil como del bombardero en la segunda fase. Esas ecuaciones vamos a igualarlas y vamos a encontrar esa distancia. Pero obviamente para trabajar con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme en la segunda fase, tenemos que conocer la posición inicial tanto del misil como del bombardero cuando comenzó la segunda fase de movimiento. Y para eso tenemos que trabajar entonces la primera fase. En la primera fase lo que haremos es determinar la posición y la velocidad con la que llegan a los 2 segundos tanto el misil como el bombardero. Y una vez que tengamos velocidad y posición final de la primera fase, esas nos servirán como posición y velocidad inicial en la segunda fase. Bueno, pues no sé qué tan claro quedó esto, pero vamos a trabajar entonces con ello, ¿no?
Aquí, como vamos a trabajar las ecuaciones de movimiento en dos fases distintas y no queremos confundirnos con los tiempos, vamos a hacer una cosa. Al tiempo, en la segunda fase, le vamos a llamar simplemente el tiempo. ¿Sí? Esto será el tiempo. Y la variable de tiempo que usaremos en la primera fase para distinguirla, la usaremos con una pequeña tilde, ¿no? Este será el tiempo en la primera fase. Y en realidad haremos eso para todas las variables. Todas las variables que estemos trabajando en la primera fase llevarán esta tilde para distinguir que son variables de la primera fase. Y la segunda fase las dejaremos sin tilde. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el razonamiento para resolver el problema. Lo primero, ¿cuáles serían las ecuaciones de movimiento de el misil en la primera fase? Pues las ecuaciones de movimiento para este objeto serían que la aceleración del misil es una aceleración prima, porque es primera fase, va a ser constante, ¿sí? Y es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué hay con la velocidad del misil? Pues la velocidad del misil va a ser aceleración del misil por el tiempo, pero es el tiempo este que habíamos dicho antes, el tiempo con prima, más la velocidad inicial del misil, pero en la primera fase. ¿Qué hay con la posición del misil? Pues la posición del misil va a ser un medio de la aceleración, ¿sí?, del misil por el tiempo prima, pero al cuadrado, más la velocidad inicial del misil en este primer periodo, por el tiempo en este primer periodo, más la posición inicial del misil, pero en este primer periodo. Si se fijan, nuestras ecuaciones se llenaron de tildes porque estamos hablando aquí del primer periodo, ¿no? Aceleraciones, tiempos, velocidades y posiciones, todos llevan tilde porque todos se refieren al primer periodo. ¿No se me pasó ninguna tilde? Creo que ya no, ya todas están puestas. Estas son las ecuaciones de lo que sería el misil. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de las variables para el misil. Esas las voy a poner aquí a un ladito, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones de las condiciones de las variables? El tiempo inicial para el misil, la posición inicial para el misil y la velocidad inicial para el misil. Y después vamos a confrontarlas con los valores finales, ¿no? Esos serían los valores iniciales. Y aquí vamos a poner los valores finales. No sé si me va a alcanzar este recuadro, lo voy a hacer más largo mejor. Ahí sí. Ahora, ¿cuál es el tiempo inicial para el lanzamiento del misil? Bueno, pues nosotros podemos determinar que en el momento que se lanza el misil comienza a correr el tiempo. Por lo tanto, el tiempo inicial ese sería 0 segundos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la posición inicial del misil? Como estamos considerando todo desde el radar, pues la posición inicial del misil es la posición que tenga el avión a la hora de disparar este misil, ¿no? Y esa posición inicial, pues no es otra más que 4.300 metros. 4.300 metros. ¿Y cuál es la velocidad inicial del misil? Pues es la velocidad a la que viaja el avión, ¿no? Porque es a la misma velocidad que viaja al principio el misil. Y esta velocidad es esa velocidad de 900 kilómetros por hora, que obviamente no vamos a querer manejar esa velocidad todo el tiempo en kilómetros por hora, sino que la vamos a convertir en metros por segundo. Entonces vamos arriba y convertimos esta velocidad en metros por segundo, y eso nos da una cantidad de 250 metros por segundo. Y entonces eso lo vamos a poner aquí abajo. La velocidad inicial del misil es 250 metros por segundo. Y de esta manera ya tenemos todas las variables del momento inicial. Y ahora en el momento final, cuando pasaron ya los 2 segundos de aceleración, el tiempo final va a ser obviamente 2 segundos, porque es cuando pasaron los 2 segundos de aceleración.
la distancia final y la velocidad final. Bueno, pues ¿cuál será la velocidad final? La velocidad final, pues obviamente va a ser la velocidad que llevaba el avión al principio, más lo que ganó el misil. Y esto significaría los 250 más 315, ¿no? ¿Y cuánto serían estos 250 más 315? Pues eso nos daría una velocidad final de 565 metros por segundo. Todas estas son primera fase, ¿sí? Y aquí lo que nos estaría quedando pendiente es qué distancia ha recorrido el misil en esos 2 segundos. Bueno, pues esa de momento no la sabemos y esa permanece por ahora como una incógnita. Bueno, pues entonces con estos valores de nuestras variables podemos ver qué podemos eliminar en nuestras ecuaciones, como lo hemos hecho antes. ¿Qué tenemos? Tiempo inicial igual a 0. Entonces podemos aquí hacer un pequeño adicional donde vamos a poner velocidad final prima menos velocidad inicial prima sobre tiempo final primo menos tiempo inicial primo, ¿sí? Este tiempo va a ser 0. Este va a ser 0. ¿Qué más? Velocidad final no es 0, pero es un valor que conocemos. Velocidad inicial también la conocemos. O sea que en realidad conocemos toda la parte de arriba porque es el cambio de velocidad, 315 metros por segundo. El tiempo final lo conocemos, esto es 2 segundos. Entonces en realidad todo esto lo conocemos y todo esto es la aceleración. La aceleración no es más que un término perfectamente bien conocido. Si la aceleración es conocida, entonces esta parte es conocida, la velocidad inicial es conocida y la velocidad en todo momento también puede ser conocida. Pero lo que nos interesa es la posición también. ¿Y cuál es la posición? Pues la posición va a depender de la aceleración, del tiempo, de la velocidad inicial y otra vez del tiempo y de la posición inicial. Entonces, si se fijan, tenemos todos los elementos completos para calcular la posición final del misil. No quedaría más que meter los datos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso en esta parte de aquí. La posición final del misil va a ser igual a ¿quién? Pues vamos a poner, sería lo primero, un medio de la aceleración, donde la aceleración ya sabemos que está dada por 315, que es el cambio de velocidad, entre el cambio de tiempo, que son 2 segundos. Eso multiplicado por el tiempo final, que son 2 segundos al cuadrado, más la velocidad final, perdón, la velocidad inicial, que sabemos que son 900 kilómetros por hora, lo que equivale a 250 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que es 2 segundos, más la posición inicial, que eran 4300 metros. Y todo esto nos va a dar obviamente en metros. Cuando hacemos la operación de todo esto, nos queda que la posición final de nuestro misil es igual a ¿cuánto? Pues hacemos la operación y calculamos y nos da 5115 metros, ¿sí? Esta es la posición final del misil. La velocidad final del misil, que también nos interesa, esa es, como dijimos antes, la suma de 315 y de 250 nos da 500, ¿cuánto dijimos? 565, ¿no? 565 metros por segundo. Ahora sí, después de los 2 segundos, sabemos exactamente dónde está el misil y qué velocidad lleva. Y esos dos datos serán los datos de entrada para la segunda fase. Pero nos falta todavía conocer lo que está pasando con el bombardero atacante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el bombardero atacante? Bueno, pues vamos a analizar cómo se ha movido. Lo bueno de esto es que este bombardero se mueve con velocidad constante. ¿Y cuál será la ecuación del bombardero?
pues será la posición del bombardero en la primera fase va a ser igual a ¿quién? Pues la velocidad del bombardero en la primera fase por tiempo en la primera fase más la posición inicial del bombardero. Ahora, ¿cuál es esa posición del bombardero? Pues resulta que la posición inicial del bombardero eran 40.000 metros. La velocidad inicial del bombardero eran 1044 kilómetros por hora, lo que equivale a 290 metros por segundo, y lo vamos a escribir por aquí. Esto equivale a 290 metros por segundo. Entonces vamos a escribirlo en la ecuación de acá abajo. Lo que nos queda aquí es lo siguiente. Nos queda que esto es igual a 290 metros por segundo. Esta fase duró 2 segundos y a esto le vamos a sumar la posición inicial, que eran 40.000 metros. Pero aquí hay algo importante. Las distancias las estamos midiendo nosotros de aquí para allá, a la derecha, y la velocidad del bombardero es en sentido contrario. Por lo tanto, en esta operación tenemos que poner aquí un signo negativo para indicar que esta velocidad va en sentido contrario. Y cuando hacemos la operación nos queda que la posición la posición final del bombardero es igual a ¿quién? Pues todo esto serían 40.000 menos 2 veces 290, y lo que nos da por resultado es una posición de 39.420 metros. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es la posición final del bombardero en la primera fase. Sabemos su velocidad al inicio de la segunda fase también, porque esa velocidad no cambia. Entonces ya tenemos los datos necesarios para trabajar con la segunda fase. ¿Sí? Tenemos posición y velocidad del misil, y tenemos posición y velocidad del bombardero. Bueno, pues entonces vamos a la segunda parte de este problema. En la segunda parte de este problema ya hemos encontrado algunos valores, ¿no? Vamos a recapitular lo que hemos encontrado. Sabemos que para la fase 2, vamos a poner aquí fase 2. Fase 2. Tenemos lo siguiente. La posición inicial del bombardero. Ahora ya no ponemos la tilde porque ya no estamos hablando de la segunda fase, ¿no? Ya es el tiempo normal. ¿Cuál es la posición inicial del bombardero? Pues ya supimos que esta posición inicial del bombardero en la segunda fase es la misma que la posición final en la primera fase, que son 39.420 metros. ¿Y cuál es la velocidad inicial del bombardero? Bueno, pues es la misma, no ha cambiado. Eso serían menos 290 metros por segundo. Ya incorporamos el signo, ¿se fijan? Porque sabemos que esa velocidad va hacia el origen. Ahora, ¿cuál es la posición inicial, pero del misil en esta segunda fase? También la calculamos hace rato, ¿no? Y eso nos dio 5.115 metros. ¿Y cuál fue la velocidad con la que el misil terminó la primera fase? Pues la velocidad inicial del misil, esa nos dio 565 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí, estos dos objetos se van moviendo a velocidad constante y lo que queremos es saber el momento en que uno va a chocar contra el otro. Esta segunda fase es mucho más fácil, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, si queremos saber el momento en que que van a chocar, quiere decir que ese es el momento en que sus distancias van a ser iguales. Y ahí se acabará nuestro proceso. Entonces queremos encontrar ese momento en el que las distancias finales de ambos cuerpos son iguales. Para eso vamos a escribir ambas ecuaciones de distancia. La ecuación de distancia del bombardero, ¿sí?,
la ecuación de distancia del bombardero en su fase final va a ser igual a ¿quién? Pues 1/2 de la aceleración del bombardero, perdón, esto es velocidad constante, va a ser igual a velocidad del bombardero por tiempo más la posición inicial del bombardero. ¿Y cuál será la otra ecuación de posición? La ecuación de posición final del misil va a ser igual a la velocidad del misil por el tiempo más la posición inicial del misil. Y eso lo tenemos en la otra columna, ¿no? Ya sabemos cuál es esta posición inicial, sabemos cuál es esta posición inicial, conocemos esta velocidad del bombardero y conocemos esta velocidad también del misil. Simplemente hay que poner estos valores que ya conocemos, ¿sí? Estos, en estas ecuaciones y vamos a poder resolverla. Y como dijimos antes, lo que queremos es que ambos cuerpos coincidan en el mismo lugar, o sea que estas dos cosas sean iguales. Por lo tanto, vamos a igualar estas dos expresiones. ¿Y qué nos queda? Bueno, lo que nos queda es lo siguiente. Déjenme poner aquí un separador. Lo que nos queda es lo siguiente. Queremos igualar las dos, ¿no? Entonces nos queda por un lado que la velocidad del bombardero por el tiempo más la posición inicial del bombardero tiene que ser igual a la velocidad del misil por el tiempo más la posición inicial del misil. Si queremos encontrar el momento en que sucede esto, pues lo que pasa aquí es que tenemos que despejar el tiempo. Este término de tiempo lo vamos a mandar al lado contrario y ese término que no tiene tiempo lo vamos a mandar también para la derecha. Nos van a quedar agrupados este término menos este y este término menos este. Lo escribiré ahora, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda velocidad del bombardero por tiempo menos velocidad del misil por tiempo. ¿Es igual a quién? A la posición inicial del misil menos la posición inicial del bombardero. Podemos factorizar el tiempo en estas dos expresiones y nos va a quedar la velocidad del bombardero menos la velocidad del misil. Y nosotros vamos a poder este factor mandarlo al lado contrario. Entonces lo que nos va a quedar finalmente aquí es que el tiempo en el que van a coincidir los dos va a ser igual a la posición inicial del misil menos la posición inicial del bombardero sobre la resta de velocidad del bombardero menos velocidad del misil. Si metemos los datos, ¿qué nos queda? Tendremos que poner números y entonces sería lo siguiente. La velocidad del misil sería ¿cuánto? Pero la posición inicial del misil serían, donde lo tenemos, acá está, serían 39.420 y a eso le restamos la posición de, aquí estoy haciéndolo exactamente al revés, es la posición del misil. La posición del misil es 5.115 y a eso le vamos a restar 39.420. ¿Y eso sobre quién? Pues eso sobre la velocidad del bombardero, que es ¿cuánto? Serían 290, ¿sí? Menos, negativo ese también, y menos ¿cuánto? Menos la velocidad del misil, y la velocidad del misil fue 565. Cuando hacemos esto, pues la operación, la parte de arriba nos queda negativa, la de abajo también negativa, entonces al final de cuentas este es un valor positivo. Y el tiempo tendría que ser igual a ¿cuánto? Pues hacemos la operación y nos queda lo siguiente. Sería, arriba restamos 5.115 menos 39.420 y eso entre la resta de menos 290 menos 565, cerramos y nos da igual a 40.12, ¿sí? Esto nos da un tiempo de 40.12.
12 segundos. Bueno, pues ahora sabemos que el misil alcanzará al bombardero cuando han pasado 40.12 segundos desde que fue lanzado. Pero, ¿y eso dónde va a ser? Lo que tenemos que saber es qué posición tendrá el misil en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a calcular la posición del misil para ese tiempo. Y la posición del misil dijimos que es igual a la velocidad del misil por el tiempo más la posición inicial. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues la velocidad del misil sabemos que es 565, multiplicamos por el tiempo de 40.12 segundos y a eso sumamos los 5115 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a hacer la operación otra vez. Tendríamos 565 por 40.12 y eso más 5115 metros. Y nos da una cantidad de X del misil de 27.782.8 metros, ¿sí? Resulta que a esa distancia del radar estaríamos interceptando al bombardero. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es lo siguiente, ¿no? Resulta que el bombardero, cuando esté aquí a 30 kilómetros, cuando esté ahí, va a poder disparar su misil. Y resulta que cuando por fin nosotros podríamos destruir a este bombardero, este ya estaría a 27 kilómetros. O sea, ya hace rato que habrá disparado su misil, el bombardero atacante. Y bueno, entonces, en conclusión, nuestro cazabombardero no alcanzó a interceptar al bombardero, ¿no? Faltó que haya sido o más rápido el misil o que nuestro cazabombardero haya estado todavía más lejos del radar o cualquier otra combinación, ¿no? Pero el caso es que bajo estas condiciones el bombardero alcanza a disparar su misil y destruir a nuestro radar, ¿sí? Bien, bueno, pues esta sería como la forma de trabajar en un problema un poco más complejo, ¿no? Si se fijan, lo que hay que hacer es que hay que ver las distintas fases que puede haber de movimiento, ¿no? Un problema complejo puede tener algunos momentos en los que el movimiento es acelerado, otros en los que el movimiento es velocidad constante, y todo eso tenemos que tenerlo bien en la cabeza para poder aplicar las ecuaciones adecuadas para cada una de las fases del problema, ¿sí? En este caso, como dijimos al principio, tenemos dos fases. La primera fase dura 2 segundos en los que el misil está siendo acelerado, pero el bombardero no. Y en la segunda fase ya vimos que dura 40 segundos con 12 centésimas, en los que ahora tanto el bombardero como el misil viajan con velocidad constante. Para cada fase del problema, pues tenemos que tomar en cuenta diferentes tiempos, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que para cada una de ellas tendremos tanto variables en posición inicial como en final, ¿sí? Tanto para posición, velocidad o tiempo. Bueno, pues eso, ¿sí? Lamentablemente nuestro radar fue destruido, pero bueno, para la siguiente será. Con esto dejamos terminada la parte de problemas acerca del movimiento acelerado, que son, digamos, cosas que no tienen nada que ver con lo que veremos enseguida. Lo que veremos enseguida se llama caída libre, que en realidad la caída libre también es un tipo de movimiento acelerado, pero generalmente lo vemos separado porque ahí podemos ver un fenómeno distinto, porque de entrada conocemos perfectamente bien la aceleración, es la aceleración de la gravedad, y ahí las condiciones cambian un poco, ¿no? Entonces por eso generalmente lo que sigue lo vemos separado, y eso será lo que veamos en la siguiente clase. La siguiente clase veremos caída libre, y también junto ahí veremos lo que se llama el tiro vertical hacia arriba. Bueno, pues por ahora eso es todo. Nos estamos viendo. Hasta luego.